Hola, soy el doctor Aurelio Arnedillo, soy neumólogo y hoy os voy a hablar sobre la anatomía del aparato respiratorio desde cero, para que la podáis entender bien y así podéis entender después otros vídeos que vamos a subir sobre distintas enfermedades que afectan al aparato respiratorio. Comencemos. Vamos a hablar de la anatomía del sistema respiratorio. Las vías respiratorias comienzan en las fosas nasales. Desde ahí el aire va a pasar a la faringe, de ahí a la laringe y de ahí a la tráquea. Y desde la tráquea a los dos bronquios principales y desde ahí se va a distribuir por todos los árboles bronquiales para llegar a lo que es el parénquima pulmonar. Esa sería un poco la anatomía global de la vía aérea. Vamos a comenzar por las fosas nasales. Las fosas nasales tienen una función muy importante porque actúan como el sistema de climatización del aire que nos va a entrar después en el resto de la vía aérea. Las fosas nasales se encargan, si el aire está muy frío, de calentarlo para que entren adaptado a la temperatura ideal para los bronquios. Si hace mucha calor lo humidifican y por lo tanto tienen una función de acondicionamiento del aire que va a entrar en la vía aérea para que entre a una temperatura y a un grado de humedad que sean los idóneos para nosotros. Pero también tienen otras funciones. Una de ellas es una función de defensa. El moco que tenemos a nivel de las fosas nasales y los cilios de las células, que son como unos pelitos que tienen las células, van a atrapar todas aquellas partículas o bacterias o cualquier cosa que pueda ser dañina y las van a filtrar. Va a filtrar el aire que nosotros estamos respirando. Otra función que tiene muy importante las fosas nasales es la función olfatoria. El olor, detectar el olor, es una función muy importante de las fosas nasales. Y también una función que quizás es un poco más complementaria es que actúa un poco sobre el timbre de la voz. Y de hecho, cuando estamos con la nariz muy congestionada, os habréis dado cuenta que el tono de voz cambia y cambia a un timbre que llamamos nosotros una voz nasal. Por lo tanto, esto sería más o menos y de manera muy resumida las funciones que tendrían las fosas nasales. Bueno, una vez que ya hemos visto las fosas nasales, vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la faringe y después la laringe. La faringe tiene una función fundamentalmente de conducción. Es un tubo por donde pasa tanto el aire por la vía respiratoria como la comida cuando deglutimos. Por lo tanto, tiene esas dos funciones, tanto digestiva como función respiratoria. Pero sí tiene un apartado importante, que ahí están las amígdalas, que constituye una primera línea de defensa inmunitaria frente a los patógenos, las bacterias y los virus. También a nivel de la faringe tenemos una comunicación pequeñita entre los oídos y la faringe, a través de la trompa de Eustaquio, que muchas veces hacemos algunos movimientos para compensar la presión, sobre todo cuando se acumula moco en ese canal. Una vez que hemos pasado la faringe, el siguiente punto es la laringe. Y la laringe ya es un órgano que tiene una función muy importante, que es el órgano de la fonación. Gracias a la laringe nos permite hacer lo que es la voz. Y esto lo conseguimos gracias a las cuerdas vocales. Y de hecho, si no respiráramos, no podríamos hablar, porque es precisamente el paso de aire al respirar por esas cuerdas vocales lo que produce la voz. Tiene también otra función muy importante, y es que gracias a la epiglotis es como una especie de tapa que impide que cuando tragamos sólidos o líquidos, eso se vaya al aparato respiratorio, a la tráquea, y hace que se desvíe al aparato digestivo, al esófago. Por lo tanto, la epiglotis actúa como una tapadera de seguridad para evitar que la comida, los alimentos o los líquidos puedan pasar a la tráquea, al aparato respiratorio. Bueno, una vez que ya hemos acabado de hablar de la laringe, vamos a pasar al siguiente punto, que sería la tráquea. La tráquea comunica la laringe con los bronquios principales. La tráquea es un tubo, para que lo entendáis, que es un tubo semirrígido. Por delante tiene unos cartílagos que son rígidos en forma de C, que le dan a la estructura una consistencia. Y por la parte de atrás lo que hay es un músculo liso, que este sí es flexible. Se puede dilatar y se puede contraer. Pero además la tráquea tiene otras funciones. La tráquea tiene un epitelio, o sea, una capa de células que lo cubre, y estas células tienen unos cilios, que son como unos pelitos, que se encargan de transportar, como si fuera
una cinta transportadora desde los bronquios hasta la laringe todas aquellas partículas que sean nocivas. Entonces, en el moco que se va produciendo a nivel de ese epitelio, esos cilios o esos pelitos van transportando progresivamente hacia arriba, hacia la laringe, todo ese material de desecho. De manera que cuando llega a la laringe, lo deglutimos, pasa al estómago, y el ácido del estómago se encarga de matar y de amortizar todo eso que ha ido recogiendo progresivamente la tráquea. Al final de la tráquea tenemos la división entre los dos bronquios principales, en un punto que se llama la carina principal, que es justo al final de la tráquea, la separación de los dos bronquios principales. Estos dos bronquios son distintos uno de otro. El bronquio principal del lado derecho es un bronquio que es más corto, es más vertical y es más ancho. Por eso, cuando tenemos algún cuerpo extraño que nos pasa por la tráquea y puede llegar hasta ahí, hay veces que ya en la tráquea se puede generar un mecanismo de defensa que es la tos. Puede ocurrir también a nivel de la carina principal o de los bronquios. Esa tos es como si tuviéramos ahí un cañón que dispara a presión. Y es el mecanismo más eficaz que tenemos cuando un cuerpo extraño pasa a la tráquea, falla el mecanismo que decíamos antes de la epiglotis para poder proteger el que pasen a la tráquea cosas que no deben, como comida o bebida, y generamos ese reflejo que es la tos. La tos que hace que se expulse el aire a más de 150 kilómetros. Por lo tanto, como digo, es el mecanismo más eficaz cuando nos atragantamos con algo. Lo que hemos comentado de los cuerpos extraños, cuando aspiramos algo en la tráquea y pasa a los bronquios, es mucho más difícil en el lado izquierdo, porque el bronquio principal izquierdo es un poco más estrecho, está más horizontalizado y es más largo que el bronquio principal derecho. De ahí que, como digo, el bronquio principal izquierdo es más raro que ahí se acumulen los cuerpos extraños y por eso casi todos van al pulmón derecho. Bueno, una vez que ya hemos hablado de los bronquios principales, estos bronquios se van a ir ramificando o dividiendo como si fueran las ramas de un árbol, de manera que habrá después de los bronquios principales, pues bronquios ya secundarios, bronquios terciarios, después llegaremos al final próximamente hasta los bronquiolos, que son bronquios muy finitos, de un tamaño y un grosor muy pequeño, y estos serían las vías de conducción, es decir, el aire se va conduciendo por ahí. Pero a partir de estos bronquiolos empezaremos a tener los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. En estos tres puntos ya hay alveolos y por lo tanto ya se empieza a realizar la principal función que tienen los pulmones, que es el intercambio de gases. Es decir, el pasar el oxígeno que hemos inhalado desde los alveolos a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico desde la sangre hacia los alveolos para que en la expiración lo eliminemos. Esta superficie de intercambio de gases no penséis que es pequeña. Si extendiéramos toda esta superficie alveolar, nos ocuparía un campo de tenis entero. Por lo tanto, como veis, la superficie que tenemos de intercambio de gases es enorme. Por eso muchas veces, cuando empezamos a tener síntomas de falta de aire, de disnea, es porque ya no funciona una gran cantidad de esta superficie que tenemos para intercambiar los gases. Bueno, como ya habréis intuido, tenemos dos pulmones. Por un lado tenemos el pulmón del lado derecho, que es un poco mayor, tiene el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y por otro lado tenemos el pulmón izquierdo, que tiene lóbulo superior y lóbulo inferior solamente. Estos dos pulmones están recubiertos por una capa muy fina, que es la pleura. Por un lado tenemos la pleura visceral, que es la que recubre al pulmón por todos lados. Y existe otra capa pleural, que es la que recubre por dentro las costillas y el diafragma, que es lo que se llama la pleura parietal o la diafragmática a nivel del diafragma. Estas dos hojas pleurales, la que está pegada al pulmón, la visceral, y la que está pegada a las costillas, la parietal, tienen en medio una pequeña cantidad de líquido. De manera que cuando el pulmón con la respiración se desplaza, no roza con las costillas. Y esa es la misión que tiene el espacio pleural con el pequeño cantidad de líquido pleural que hay entre las dos hojas. ¿Cómo respiramos?
Pues para ello tenemos un músculo que es el fundamental músculo de la respiración, que es el diafragma, aunque se puede ayudar de otros músculos que nosotros llamamos músculos accesorios de la respiración, como los intercostales, y lo que hace es actuar como un fuelle, como si fuera un émbolo. O sea, el diafragma al bajar tira de los pulmones hacia abajo y mete el aire desde el exterior hasta el interior de los pulmones, llegando a los alvéolos. Este aire que nosotros respiramos, que está el aire rico en oxígeno, es el que pasa el oxígeno al árbol capilar. El CO2 pasaría desde los capilares hasta el alvéolo, y con la expiración, que la expiración se produce por un mecanismo pasivo, con la relajación del diafragma, los pulmones suben, el aire se expulsa y el anhídrido carbónico que hay en los alvéolos es expulsado al exterior. Esta sería la principal función del diafragma, que es la función de la respiración. Con esto espero que os haya quedado bastante claro lo que es la anatomía y lo que es la función del aparato respiratorio.